Buenas tardes con todos y todas. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral programada para el día de hoy sobre el tema prevención de los conflictos sociales, la cual se da en el marco del curso de prevención y gestión de conflictos socioelectorales. Acto seguido, cedo la palabra al doctor Yuri Chesman Olechea, director de la escuela, para las palabras de bienvenida y salud. Adelante, doctor. Gracias, Mayori. Muy buenas noches a todos los participantes de la Escuela Electoral que participan el día de hoy. Cerrando ya el ciclo del curso de expresión de prevención y gestión de conflictos socioelectorales, tenemos el honor de tener al doctor Rolando Luque Mogrovejo, quien el día de hoy va a cerrar con broche de oro este importante curso de expresión. Pero además, por la importancia del expositor y por la importancia de su desarrollo, va a explicar sobre el comportamiento, las estadísticas. En los últimos meses y años hemos invitado también a otros programas que tienen que ver con la gobernabilidad del Perú. Son el programa de gobernabilidad y políticas públicas y el programa de líderes. Así que, bienvenidos participantes. Solo me queda, como siempre, dar la bienvenida a todos ustedes en nombre del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona Posedo, quien siempre agradece su preferencia de estar con nosotros en la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Así que, doctor Rolando Luque, para nosotros de verdad que es de suma importancia tener a usted como docente invitado, así que seguimos con la presentación. Mayori, por favor, continúa. Sí, doctor. A continuación, daré lectura a una breve reseña de la hoja de vida del doctor Rolando Luque Mogrovejo. Él es abogado, licenciado en Filosofía, máster en Protección Internacional de Derechos Humanos de la Universidad en España. Tiene estudio de maestría en Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde además es profesor en la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas. Actualmente se desempeña como defensa para la prevención de los conflictos sociales y la gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. Doctor Rolando Luque Mogrovejo, bienvenido, y le cedo la palabra para que inicie su conferencia. Muchas gracias. Quisiera primero verificar si me están escuchando bien. Perfectamente. Ok, gracias al Jurado Nacional de Elecciones y a la Escuela Electoral por invitarme al cierre de este curso que imagino ha sido muy productivo, más aún tratándose del contexto actual en el que necesitamos estar muy preparados, muy listos para enfrentar este gran desafío de llevar adelante unas elecciones limpias, elecciones transparentes y competitivas. Yo quisiera compartir con ustedes un PPT que he preparado que me va a ayudar a la exposición, así que lo vemos en este momento. Pueden verlo todos, ¿no? Cierto. Ok. Bueno, no se puede entender la conflictividad en el terreno electoral sin echarle una mirada a cómo la Defensoría del Pueblo ha supervisado los procesos electorales desde el año 2000 y más aún darle también una mirada a cuál es el estado actual de los procesos en nuestro país y de nuestra propia democracia. Por eso es que me voy a permitir una introducción para situarnos un poco en el tema. Hemos insistido en la Defensoría del Pueblo desde el inicio en que los conflictos electorales son eventos complejos. No hay, ni he visto en la bibliografía, ninguna definición que incorpore como un elemento constitutivo la idea de complejidad. Pero nosotros lo hemos hecho a partir de la experiencia de la Defensoría y también reflexionando internamente acerca de la multiplicidad de elementos que tiene el conflicto social, el desafío tan grande que exige para el tratamiento interdisciplinario y sobre todo las múltiples interrelaciones que hay entre todos estos elementos del conflicto social. Cuando uno habla de los actores, por ejemplo, tiende a pensar que los actores del Estado son actores únicos, son actores que tienen una misma dirección, una misma manera de pensar, una misma perspectiva. Sin embargo, no es así. Y hemos visto muchos conflictos electorales, especialmente en el terreno de las industrias extractivas, los conflictos socioambientales, donde la perspectiva de desarrollo, por ejemplo, de un gobierno regional difiere de la de un gobierno local y difiere también de la del gobierno nacional.
De manera que en el Estado, a pesar de ser único, a pesar de esta unidad proclamada por la propia Constitución, en la práctica los márgenes de desenvolvimiento de la política permiten que gobernadores regionales discrepen de políticas nacionales y puedan tomar un curso relativamente autónomo. Lo mismo pasa en el terreno de los actores sociales. Uno diría que es un actor compacto porque lo ve movilizarse en calles, en plazas, actuando de manera concertada para bloquear carreteras, ríos, hacer plantones, etc. Sin embargo, hurgando un poco más al interior de los actores sociales, uno encuentra que hay diferencias muy grandes entre los frentes de defensa, entre las comunidades, los sindicatos, los comités de lucha, etc. Y, desde luego, en los conflictos electorales también hay diferencias entre las organizaciones políticas o las organizaciones de la sociedad que respaldan a las organizaciones políticas. Y cuando uno ve en el campo de la empresa, por ejemplo, diría, bueno, la empresa es mucho más compacta que los otros dos actores. Sin embargo, hay también tensiones muy fuertes al interior de las empresas, en el caso en que, por ejemplo, las gerencias de relacionamiento comunitario, con una sensibilidad mayor, con un conocimiento de las culturas y de los pueblos que están en el entorno de las operaciones mineras o petroleras o gasíferas, tienen también diferencias con las gerencias que son mucho más económicas, ¿no? Entonces, hay una complejidad muy grande, más aún tratándose de un país tan diverso como el nuestro, y uno lo observa en los procesos de escalamiento a la violencia, lo observa también en la forma como están organizados y que toman sus decisiones los pueblos indígenas, las comunidades andinas, etc. Pero hay en todo esto, en esta definición que incorpora la complejidad, una necesidad de explicar cuáles son las causas más generales que han puesto al país en una situación desde hace 15, 16 años en la que ha tenido que generar capacidades adicionales para atender esa conflictividad social, dado que con los instrumentos propios del Estado, con las actuales políticas y con la actual organización estatal, no es suficiente para tratar de absorber toda la conflictividad social que hay en el país. Porque normalmente en los estados democráticos es la administración de justicia, es la administración pública, es el Tribunal Constitucional, o son las propias prácticas políticas las encargadas de procesar las demandas sociales y la conflictividad por vías regulares, institucionalizadas. En nuestro caso, la debilidad del Estado ha hecho que surjan de manera paralela modalidades de resolución de conflictos que descansan más bien no en normas específicas, en procedimientos autorizados, en autoridades, sino que descansa más bien en la eficacia del diálogo para poder llegar a acuerdos. Ese es el estado en el que se encuentra la sociedad y el Estado peruano, pero fundamentalmente por estos tres factores que señalo aquí. A partir de la transición económica de inicios de los 90, el mercado empieza a expandirse en el país y a raíz de esa expansión muchos actores entran en contacto por primera vez, ¿no? Transnacionales, empresas nacionales con fuertes inversiones en zonas pobres, donde básicamente las economías tradicionales giran alrededor del agua, de la tierra, del bosque, y son esos recursos precisamente los que están aparentemente, según la percepción de las propias comunidades, en riesgo cuando aparece un actor nuevo con otras ideas, con otras perspectivas, con otros objetivos, y que produce un trastorno en la vida de las comunidades aledañas. Si eso no es manejado adecuadamente, entonces se van a producir muchos conflictos. Y menciono estos casos de conflictos socioambientales vinculados a industrias extractivas porque son los más numerosos que hay en el país. Estamos hablando de por lo menos el 70% de los casos tienen que ver con industrias extractivas. Son además los casos más complejos de resolver, ¿no? Porque hay numerosos actores, los problemas son diversos. A veces se pone como el problema principal el ambiental. Sin embargo, uno revisa con cuidado
las plataformas de lucha, los memoriales que presentan los actores sociales y encuentra que hay una lista muy larga de demandas que no tienen nada que ver con lo ambiental y que a veces son mucho más importantes que lo ambiental, ¿no? Recordemos que el concepto de ambiente, el concepto de ecología son relativamente modernos. Lo que hay en las comunidades es una preocupación no por medio ambiente, sino por medios de vida que están directamente relacionados con la economía tradicional del lugar, pero también con el mundo simbólico de esas comunidades. Entonces, la expansión del mercado ha puesto en contacto a múltiples actores que antes no se habían visto las caras y que, dada la debilidad en la estructura de intermediación de los problemas que tiene el Estado peruano, esos actores tienden a colisionar con una relativa frecuencia. Aunque aquí también hay que disolver el mito de que las comunidades y las empresas no han logrado ponerse de acuerdo en el Perú, y eso no es verdad. En la mayoría, en la inmensa mayoría de los casos han llegado a acuerdos. Si no, no se explicaría el crecimiento económico del país fundamentalmente basado en los ingresos en la renta minera, ¿no? Es decir, en el Perú hay más o menos 1000 unidades de explotación y explotación minera y tenemos alrededor de 80 conflictos vinculados a la minería. Entonces, es siempre bien importante ver las cifras para no caer en juicios apresurados o que no son proporcionales al problema, al tamaño del problema, ¿no? El segundo factor importante son las desigualdades y exclusiones subsistentes en el país. Es verdad que los peruanos y peruanas hemos tenido durante estos años más dinero en el bolsillo. Se ha podido bajar la pobreza. En el año 2000 la pobreza estaba en 55% y en su mejor momento hemos logrado bajarla a 21%, ¿no? O sea, una caída espectacular que ha sido incluso celebrada por organismos internacionales. Sin embargo, este crecimiento tenía diferencias muy claras, o tiene diferencias muy claras, cuando es en la zona urbana y cuando es en la zona rural. La pobreza en la zona rural es 3 veces más grande que la pobreza en la zona urbana. De manera que los problemas más difíciles de enfrentar, ¿no? Esa pobreza dura de las zonas rurales, está todavía ahí. Es muy difícil, no hay todavía una estrategia eficaz para poder disminuirla y se nos va a complicar desde luego con la reciente crisis a raíz del coronavirus. Entonces, tenemos un país próspero, unas desigualdades muy marcadas y sectores de la sociedad, amplios sectores de la sociedad que todavía viven bajo la línea de la pobreza. Y muchos de los conflictos, la mayoría de los conflictos, ocurren en zonas como estas, donde además el índice de densidad del Estado es muy bajo. Es decir, no hay presencia estatal que pueda servir como factor de armonización de intereses, por lo menos para recuperar información, analizarla de manera preliminar y trasladarla a los organismos competentes encargados de un procesamiento mayor y un análisis mayor de esa información. Y en tercer lugar, lo que nos interesa más para efectos de esta conferencia es la debilidad en la institucionalidad democrática, ¿no? Ahí podemos ver unas cifras interesantes. El World Economic Forum, por ejemplo, nos ubica en el puesto 94 en el pilar de instituciones. Hay otros pilares en esta medición, en este ranking que hace el Foro Económico Mundial, ¿no? Donde estamos mejor situados. Por ejemplo, en toda la parte macroeconómica, toda la parte financiera, los datos allí son positivos para el Perú. Pero en materia de institucionalidad estamos muy rezagados. Es decir, que desde que se produjo esta transición económica, desde inicios del 90 hasta la fecha, ya son más o menos 30 años de consenso macroeconómico en el Perú, ha habido una especie de olvido de las instituciones democráticas. Es decir, nuestra democracia se ha estancado a lo largo de estos años y todo aquello que se estanca tiende a degradarse, a empeorar, y eso se va a ver reflejado enseguida en la percepción del propio ciudadano respecto de su democracia. Entonces, las reformas que se hicieron en los 90 y que continuaron a lo largo de los siguientes años, todas muy importantes, desde luego, estuvieron orientadas al mercado, estuvieron orientadas
al crecimiento económico. Nos fijábamos más en el PBI, en el consumo, en la tributación, que en el funcionamiento de la administración de justicia, que en la eficiencia de la administración pública, ¿no? Es decir, o que en el sistema electoral, ¿no? Todas las reformas políticas y electorales quedaron estancadas durante muchos años, porque han habido a lo largo de todo este tiempo varios intentos de reforma que han naufragado, documentos muy grandes, muy prolijos, muy bien estudiados y que sin embargo no dieron lugar a reformas significativas. Hemos entrado en onda de reforma recientemente y con muchos tropiezos y también con muchos olvidos. Hoy mismo en el Congreso de la República se sigue discutiendo algunos temas de la reforma, como veremos enseguida. Entonces, esta debilidad de la democracia es el principal problema, el principal escollo que tiene el país para su desarrollo, para el tratamiento de los conflictos sociales, ¿no? Y para generar paz y tranquilidad en el país. Fíjense ustedes en estos datos del barómetro, ¿no? El apoyo a la democracia el 2008 era de 62.5%. Y ha ido cayendo hasta 49.3% el 2019. El barómetro, dicho sea de paso, es probablemente el instrumento de medición más calificado que hay en Latinoamérica. En la confianza en los partidos políticos, siempre los partidos han estado en el ojo de la tormenta, han sido súper estudiados y generalmente se han sacado las mismas conclusiones de que a lo largo de la República no hemos tenido nunca un sistema de partidos. Lo que han habido son algunos partidos bien organizados, fuertes, con arraigo popular y que se han mantenido a lo largo del tiempo y que han producido además liderazgos importantes, ideología, doctrina, han entrado al debate y han pasado también por episodios de confrontación con el status quo del momento, pero sin embargo se considera un sistema de partidos cuando hay una relativa estabilidad, no está fragmentada la actividad política a niveles inaceptables, ¿no? Y además hay una actuación continua de parte de las organizaciones políticas que no son solo, digamos, estas organizaciones o maquinarias que se reactivan en las proximidades de un proceso electoral. Entonces, la confianza en los partidos pasó de 32.3% en el 2006 a 21.2% en el 2019. Y la tendencia es a decrecer. No se nota que haya un movimiento de fortalecimiento de los partidos políticos. Y esto no tiene que ver únicamente con la buena o mala calidad de la ley de partidos políticos, ¿no? Esto tiene que ver con la cultura política, tiene que ver con las decisiones que toman las organizaciones mismas, sus militantes, sus dirigentes, la lectura responsable que hacen de la situación del país. Enseguida, la confianza en las elecciones es 44.6%. Esto es un buen dato, ¿no? Sin embargo, uno si lo voltea, verá que hay al otro lado más de la mitad de las personas que tienen dudas sobre las elecciones, que expresan una desconfianza sobre la validez de la elección y sobre la forma como se organiza, las decisiones que se toman, ¿no? De modo que aquí esperaríamos un porcentaje más alto para sentirnos completamente seguros. Desde luego, el sistema electoral, a partir de la transición política del año 2000-2001, ¿no? Solo ha ido incrementando su prestigio, ¿no? En realidad, no se han visto escándalos electorales, intentos de fraude a gran escala, ¿no? o manejos oscuros de los procesos electorales. Yo creo que tanto OMPE como el jurado y RENIEC tienen una aceptación bastante importante entre la ciudadanía. Y el otro elemento es la percepción de la corrupción. Yo lo diría, ¿de qué manera la corrupción impacta en los procesos electorales? Parecen ser dos
fenómenos distintos, dos hechos políticos distintos. Sin embargo, no lo son, porque la corrupción desacredita las instituciones, las deslegitima, ¿no? La corrupción puede llegar a cualquiera de las instituciones del Estado. Los sistemas electorales no están inmunizados respecto de la posible penetración de actores ilegales que intenten generar resultados o dudosos. Entonces, la corrupción, que es el fenómeno más serio y más grave que confronta el país en la actualidad, hay cálculos de que se pierden al año 12.000 millones de soles aproximadamente, pero no es quizá ese el problema principal de la corrupción. Desde luego, cuando se desvían fondos, se deja sin inversión a grandes sectores de la población que lo necesitan urgentemente. Pero sobre todo el efecto más perverso de la corrupción es que pudre las instituciones, las va carcomiendo progresivamente hasta hacerlas inservibles, en el sentido de que están controladas por organizaciones ilegales, por redes criminales, etc. Entonces, eso al final va debilitando la institucionalidad, porque hace perder al ciudadano confianza en el funcionamiento de esas instituciones. Entonces, en el Perú, el 76.2% piensa que el Perú, la corrupción es un problema generalizado en el Perú. Bien, vamos entrando un poco más en el proceso electoral ahora. ¿Qué es lo que caracteriza a este proceso electoral actual? Porque es verdad que cada proceso electoral tiene sus particularidades, ¿no? Pero a veces uno ve que algunos de ellos se repiten con pequeñas notas de diferencia, ¿no? Pero este proceso electoral, por lo menos, he podido identificar algunas cuestiones que me parecen relativamente nuevas, o a las que hay que prestarles una especial atención. Lo primero y más notorio, desde luego, es que hemos pasado unos años de inestabilidad política muy grandes, ¿no? Claro, uno diría, eso en relación al pasado republicano del Perú no es nada, ¿no? Porque si nos damos cuenta, no provenimos propiamente de una tradición democrática, sino más bien de una tradición autoritaria, que la democracia, en nuestro caso, en el Perú, es más bien ocasional, es primaveral, ¿no? O sea, cada cierto tiempo volvemos a debutar con un nuevo esfuerzo democrático para ver cuánto nos dura, ¿no? Y si de algo tenemos que enorgullecernos en los últimos años, es que por primera vez en toda la historia de la República tenemos 4 presidentes elegidos constitucionalmente que han concluido su mandato, ¿no? Aunque el último de ellos se haya visto interrumpido su mandato, pero con una sucesión legítima establecida en el marco legal. Entonces son 4 periodos consecutivos. No habíamos tenido esto nunca antes, ¿no? Incluida la llamada República Aristocrática, donde hubo una sucesión efectivamente de presidentes elegidos democráticamente, pero digamos, vistos los estándares de la democracia con los tiempos, los electores de esa época eran muy pocos, se distinguían por reunir ciertos requisitos, etc. Entonces, no es en realidad comparable. Esta es la primera experiencia de continuidad democrática que tiene el Perú con 4 presidentes de la República. Alto porcentaje, o 4 periodos presidenciales para ser más exactos. Pero estábamos en los últimos años con una vida política muy inestable, ¿no? Se sucedían los presidentes de Consejo de Ministros con su tiempo de vida cada vez más corto, pero recordemos también que en el tiempo de Alejandro Toledo llegó a tener niveles de aprobación de menos de 2 dígitos, ¿no? Aprobaciones de 8%, 7%, incluso se organizó una marcha en el país para insinuar o tentar la posibilidad de que se pudieran adelantar las elecciones, ¿no?
Entonces, momentos de inestabilidad los hemos tenido varios, pero nunca más inestable que en los últimos 4 años, ¿no es cierto? Donde el presidente Kuczynski prácticamente no llegó a sentarse bien en el sillón presidencial e impulsar algunas medidas significativas. Sabemos que hubo una tensión permanente entre el Congreso y el Ejecutivo, que derivó en lo que tenemos ahora, que es en una sucesión del vicepresidente, que también, digamos, tomó algunas decisiones dramáticas, y todo esto fue generando este clima inestable, que el ciudadano observa, el ciudadano evalúa y dice: ¿qué está pasando con el sistema democrático? ¿Será el sistema democrático la respuesta organizada del Estado a los problemas que tenemos, o qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, esa es una primera nota. Estamos llegando a este proceso electoral luego de inestabilidad que incluso pensamos que iba a ser superada con las elecciones recientes al Congreso de la República, y sin embargo todavía hay dudas al respecto, dado el comportamiento de algunos de los actores políticos del Congreso actual. Luego, hay un alto porcentaje de desaprobación de los partidos. Estamos hablando de 21.2%, esto lo acabo de mencionar, ¿no? Pero es algo que se arrastra a este proceso electoral. Hubiéramos querido que participen en este proceso electoral organizaciones que a lo largo de los últimos 5 años, digamos, hayan podido hacer una demostración de ser órganos vivos, conectados con la población, escuelas de aprendizaje político, donde se pueden además forjar semilleros de líderes que reemplacen a los líderes más antiguos. En fin, esto no lo tenemos, ¿no es cierto? Lo que tenemos son inscripciones que se juegan en las proximidades de un proceso electoral, buscando algunas alianzas, buscando fondos, en fin, en realidad no es precisamente una base confiable para relanzar la democracia en el Perú. Y tenemos también una agenda de reformas pendiente, ¿no? El 28 de septiembre, como saben, es la fecha límite para poder hacer las reformas de las que se viene hablando hace tanto tiempo, ¿no? Y que la Comisión Tuesta, por ejemplo, puso sobre la mesa un documento amplio, bastante bien fundamentado, de reformas. Ojalá, por lo menos, las reformas referidas a que no pueden ser candidatos quienes están sentenciados en primera instancia, o la reforma relacionada con el financiamiento de las campañas políticas, pueda digamos, tener la mayoría suficiente como para convertirse en normas. Sería muy, muy importante. Si bien hay otras, como por ejemplo la discusión sobre el voto preferencial o sobre la bicameralidad, van a tomar más tiempo, ¿no? Sin embargo, ya he visto que se ha activado en la Comisión de Constitución, a partir de un anteproyecto de ley presentado, la discusión nuevamente sobre la bicameralidad. Pero estamos hablando ya para después de este proceso electoral. Se mantiene un alto número de organizaciones inscritas. Esto trae también complicación, no solo en la organización del proceso, sino también en la concentración del ciudadano en los mensajes de los candidatos. Es muy difícil poder atender a 24 personas que te están bombardeando con mensajes y diciéndote que quieren tu voto para llegar a la presidencia de la República o al Congreso o al Parlamento andino, ¿no? Es muy difícil. Sin embargo, en las últimas elecciones al Congreso de la República, las elecciones extraordinarias, se optó por aceptar que no funcionara el tema de la valla, ¿no? Ahí la Defensoría del Pueblo tuvo una posición distinta a la del jurado, en el sentido de que sí interpretamos que esa era una elección general, ¿no? Y que por consiguiente se debió aplicar la valla, en cuyo caso tendríamos ahora en competencia más o menos 8 o 9 organizaciones políticas y no 24.
Esperemos que en lo que queda del calendario electoral antes de las elecciones y antes de la inscripción de las candidaturas se puedan forjar alianzas de varias organizaciones políticas de modo tal que lleguemos al 11 de abril con menos organizaciones compitiendo. Otra cosa característica también, aunque en todos los procesos electorales se presenta, es el de los electores jóvenes, ¿no? En las últimas elecciones votaron 165.000 jóvenes. Esto es muy importante porque también constituye un reto para el jurado informar adecuadamente a los nuevos votantes, ¿no? Están más alejados de la política que cualquiera de los demás ciudadanos, aunque ha habido un renacimiento del interés de los jóvenes por la política. Sin embargo, no es tampoco una corriente vigorosa, fuerte, que haga que los jóvenes vuelvan nuevamente a discutir de política en las aulas universitarias, por ejemplo. Yo recuerdo en el tiempo en que era estudiante, en realidad los debates ideológicos, los debates doctrinarios eran muy intensos y continuos, y se acentuaban, por supuesto, en los momentos de los procesos electorales internos en la universidad y también cuando se producían elecciones locales, regionales o elecciones nacionales. Hoy esa situación, esa vinculación entre partido político débil y jóvenes, ¿no es cierto?, creo que ilustra bastante bien cuál es el estado o el futuro de la política en el Perú. Yo creo que la elección, dicho sea de paso, constituye una oportunidad extraordinaria para un aprendizaje de la política, aprendizaje de los problemas del Perú y para conectar a los jóvenes con las prácticas políticas. No se tiene que hacer solamente política a través de los partidos o siendo candidato o armando tabladillos y dando discursos. Esa no es una idea de la política quizá la más extendida, pero sobre todo uno es un actor político cuando está atento a los asuntos públicos, cuando emite una opinión continuamente y cuando realiza acciones de control, acciones de participación y se organiza con otros para generar una incidencia sobre el alcalde, sobre el gobernador regional, sobre el ministro, etc. Es decir, esa interacción Estado-sociedad muy intensa donde hay un aprendizaje del Estado a partir de lo que la sociedad le dice y una intervención directa y una influencia directa y un poder continuo de parte de la población en el Estado que lo fuerza a tomar unas decisiones en el sentido que la población plantea, previo debate, desde luego. Entonces ahí, cuando hablamos de los jóvenes, no hablamos solamente de nuevos votos, hablamos de nuevos ciudadanos y nuevos posibles actores a los que hay que atraer hacia las prácticas democráticas e interesarlos en los asuntos públicos. Y el otro elemento, desde luego, y el más obvio de todos, es que el calendario electoral se superpone a la pandemia, o a la inversa, la pandemia se superpone al calendario electoral. Es decir, los cálculos, de acuerdo a los medios de comunicación, que es todo lo que tenemos para saber cómo está la situación de las vacunas, probablemente algunos dicen que en el primer trimestre del próximo año se iniciará la vacunación. Y claro, este es un proceso largo, ¿no es cierto? Hay que vacunar por etapas, de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas también, empezando por algunos, etc. Y además la aspiración es llegar a vacunar el 70%, el 80% de la población, ¿no? Pero la campaña electoral se va a desarrollar simultáneamente a la posibilidad del contagio, ¿no? En cuyo caso necesitamos una estrategia para garantizar que las elecciones vayan a ser competitivas. ¿Qué es lo que más preocupa en ese punto? Desde luego, el despliegue de los candidatos y su esfuerzo por transmitir sus mensajes a la población. Por supuesto que en estos tiempos en los que las nuevas tecnologías de la información permiten llegar muy lejos, ¿no? Eso quizá estaría garantizado. Sin embargo, los mensajes que más calan en la población son aquellos que se comunican de manera presencial, de manera directa, mirándole a los ojos al elector y tratando de convencerlo de lo que se propone. Y a su vez el elector
teniendo esta experiencia directa de relacionamiento con los candidatos. De todas maneras, allí habría que asegurar, por supuesto, los debates con algún mínimo de público, pero también complica la organización misma por la participación de los electores, de los personeros, de los miembros de mesa y del personal, no solamente de las instituciones que organizan o que tienen responsabilidades con el proceso electoral, sino de todas las demás instituciones que coadyuvan, ¿no? Fuerzas Armadas, Policía, Ministerio Público, la propia Defensoría. Entonces, se han dictado normas al respecto, pero convendría también ir especificando algunos protocolos específicos de cada una de las instituciones para ver cómo van a desempeñar su papel en este contexto, en el que es posible seguir multiplicando el contagio. He hablado de proceso continuamente. Efectivamente, hay que entenderlo así, porque generalmente en los procesos electorales la idea se concentra en el voto, en el día del sufragio, en el ejercicio del derecho político a elegir y ser elegido. Sin embargo, ese derecho, si bien se expresa el día de las elecciones a través de la voluntad de cada uno de los ciudadanos en un voto, es un proceso largo, un proceso en el que lo que hay que garantizar es la competencia igualitaria, la competencia transparente, entre lo que Nolan llama opciones reales. ¿Por qué entrecomillo este concepto de opciones reales? Porque no basta con que se inscriban los candidatos, no basta con que haya un conjunto de normas que permitan debatir, que permitan publicitar los mensajes de los candidatos, sino que para que hayan opciones reales hay que rodear esa competencia de un conjunto de garantías que permitan que, por lo menos en lo básico, los candidatos estén ubicados en la misma línea, estén ubicados en la misma línea del partido, ¿no? De modo que no se generen estas desigualdades basadas, por ejemplo, en la capacidad de recaudar fondos para la campaña, ¿no? Si alguien tiene una posibilidad de ese tipo, yo creo que las decisiones estatales deben tender a nivelar las opciones y nivelar la competencia entre los distintos candidatos. De modo que se pueda garantizar, como señala aquí Nolan, escenarios de competencia igualitaria. Eso no ocurrió el 2000, como lo veremos enseguida, que es, claro, el ejemplo más notorio de una competencia desigual. Y sin embargo, no se habló propiamente de fraude, ¿no? Quizá la idea de fraude esté muy, muy asociada al anforazo, al cambio de actas. Sin embargo, quizá haya que ir transitando hacia una idea de fraude pensada más bien en que no ha habido a lo largo del proceso las condiciones básicas, las condiciones mínimas para una competencia igualitaria entre los candidatos. Ahora, esta falta de competencia puede ocurrir en contextos autoritarios, desde luego, y el 2000 es el ejemplo más claro, ¿no? Eso que se ha llamado autoritarismo competitivo, ¿no es cierto? El contexto autoritario hacía que el control de las elecciones estuviera centralizado más en el organismo electoral y el candidato que tenía este control, ¿no? Pero también puede ocurrir en contextos negligentes. No solamente lo autoritario es obvio que van a utilizar todos los recursos disponibles para ganar el proceso electoral, ¿no? Y como tienen los hilos, manejan todos los hilos, es altamente probable que sepan manejar el proceso electoral de modo tal que se beneficien. Sin embargo, esto puede ocurrir también, como digo, en contextos negligentes donde no se han tomado las precauciones. No es que hubiera una voluntad de fraude ni que el organismo electoral estuviera sometido a un partido político en particular, pero sí
no ha habido la suficiente habilidad, responsabilidad, como para tomar todas las precauciones de modo tal que no se altere el proceso electoral, que la competencia no se vea afectada, que ningún candidato, por cuestiones menores, pueda salir de la competencia, porque hay principios superiores que hay que cautelar en una democracia. Recordemos que administrar justicia electoral no es igual a administrar justicia civil o justicia penal, ¿no? Hay una serie de valores y de principios que tienen que ver con la democracia, tienen que ver con las libertades públicas, que forman parte de la interpretación de cualquier juez electoral al momento de tomar una decisión respecto de un caso particular. Entremos un poco más a la Defensoría ahora. ¿Qué es lo que hace la Defensoría, ¿no?, en los procesos electorales? Miren, la Defensoría se creó el año 96 y no teníamos, yo estoy desde que se fundó esta institución en el año 96 y no se nos había cruzado por la cabeza siquiera que la Defensoría iba a terminar supervisando procesos electorales. Y a ningún ombudsman de Iberoamérica, dicho sea de paso, cuando se anunció que la Defensoría iba a participar supervisando el proceso electoral del 2000, esto despertó un gran interés en la Federación Iberoamericana de Ombudsman y rápidamente se pusieron en contacto con nosotros porque estaban interesados en venir al Perú a observar directamente cómo es que un ombudsman iba a participar en un evento de este tipo, cuando en los demás países eso estaba en realidad constreñido a el organismo electoral, ¿no es cierto?, y algunos otros organismos que colaboraban. Pero la Defensoría del Pueblo se mantenía en realidad al margen, ¿no?, salvo que hubiera alguna queja, algún pedido particular de algún ciudadano, ¿no? Después no organizaba una supervisión electoral, ni un despliegue territorial para estar presente en los locales de votación, en las mesas y en toda la secuencia del proceso electoral, ¿no? Entonces fue una novedad, y una novedad que introdujo el ombudsman peruano, ¿no? Y que se fue haciendo su lugar en otras experiencias latinoamericanas. A partir de la nuestra, ya los defensores del pueblo, o los nombres que tengan en cada país, se fueron interesando más en este tema. Y habían varias razones para hacerlo. No solamente que se ponen en riesgo derechos políticos fundamentales, o que hay que estar muy cerca de los organismos electorales para que cumplan con sus deberes de función, sino también el compromiso con la democracia. Es decir, el entorno más favorable para la defensa de derechos, para el respeto a los derechos, es la democracia. Y si la democracia es débil o empieza a tambalearse, los derechos estarán más en riesgo. Entonces, si el mandato de los defensores del pueblo es defender derechos, no pueden hacerlo solamente en relación a los derechos, hay que defender también el entorno en el que estos son posibles, y ese entorno es la democracia. Entonces, en el 2000, preocupados por el creciente autoritarismo y por los destapes de corrupción que ya se conocían en ese momento, y el protagonismo ya desembosado de Vladimiro Montesinos, la captura de varias instituciones, ¿no es cierto?, hacían presumir al defensor del pueblo entonces, el primer defensor del pueblo, el doctor Jorge Santisteban de Noriega, que esas elecciones estaban en cuestión, ¿no? Estarían siempre en cuestión a lo largo de todo el proceso, y que había, por consiguiente, de poner un ojo crítico, un ojo bien aguzado sobre ella. Y entonces planteamos unas condiciones indispensables para la segunda vuelta electoral, porque en la primera vuelta electoral comprobamos que efectivamente se habían producido una serie de problemas, ¿no? Todo eso está documentado en un informe que se elaboró en su momento. Entonces, para esa segunda vuelta, la Defensoría dijo, muy bien, si se va a llevar adelante una segunda vuelta electoral, va a tener que ser con estas 5 condiciones. Las menciono porque son muy importantes, quizás sea el antecedente más interesante que tenemos para evaluar la actuación del sistema electoral en los años siguientes y en los procesos electorales siguientes. Primero, las garantías de una efectiva neutralidad. O sea, no se puede ir muy lejos si es que las autoridades, los funcionarios, los servidores públicos, y más aún si se trata de los
funcionarios de los organismos electorales hacen uso de recursos públicos o se pronuncian a favor de un candidato u otro, rompiendo esa línea de neutralidad que deben observar, porque tienen una posición privilegiada como miembros del Estado, su voz es escuchada y por consiguiente pueden influir más que cualquier otro sobre los ciudadanos. Y además porque como funcionario público tiene que reservarse sus inclinaciones políticas para ejercerlas como ciudadano, pero en su condición de funcionario público tiene que observar neutralidad, cosa que no vimos en la primera vuelta del 2000. El compromiso de limpieza en la campaña electoral. Había habido muchos actos de hostigamiento hacia otros candidatos, manipulación de los medios de comunicación para campañas verdaderamente infames contra determinados candidatos y a los que además no se les daba, como se señala en el punto 3, la suficiente cobertura. Las portadas de los diarios, los espacios que se les daba a los demás candidatos de oposición eran para cuestionarlos, eran con portadas denigrantes, etc. Medidas necesarias para disipar dudas sobre la competencia e imparcialidad, ¿no?, que debe merecer los organismos electorales. Eso también estaba en duda. Hay varios nombres que no voy a mencionar, que son hasta ahora objeto de recuerdo, ¿no es cierto?, de lo que en realidad no se debe hacer en un proceso electoral. Y finalmente, la promoción de la vigilancia ciudadana. También ahí se había visto disminuida la capacidad de la propia población de organizarse en las campañas. Uno podía ver enfrentamientos en la plaza muy directos, campañas y contracampañas, e incluso una conducta de parte de la Policía Nacional de resguardo de un cierto sector de militantes y más bien una particular agresividad contra otros sectores de militantes o de adherentes. De modo que el ambiente estaba o fue un ambiente sumamente caldeado y con muchas observaciones por hacer. Y por eso es que la Defensoría en ese momento dijo que si no habían estas 5 condiciones, era muy difícil que la segunda vuelta pudiera desarrollarse adecuadamente. Es una foto en la que estamos recibiendo en el aeropuerto de Arequipa. Yo era en ese momento el responsable, el jefe de la oficina defensorial de Arequipa, que es la primera oficina que se abrió en el país después de la de Lima, la primera oficina descentralizada. Y entonces empezaron a llegar, los recibíamos a los defensores, hacíamos una explicación y enseguida nos acompañaban a todos los actos que teníamos de visita a OMPE, a jurado, de inspección de locales, de la puesta a cero, en fin, todos los momentos básicos del proceso electoral. Aquí se ve a Jorge Santisteban a la derecha, el primer defensor del pueblo, en una visita de inspección al jurado electoral especial de Arequipa, para directamente, porque ustedes saben, el defensor del pueblo ejerce una magistratura de persuasión, ¿no? Sus recomendaciones, como toda recomendación, no es vinculante, es decir, no ordena, no manda, pero tiene la suficiente fundamentación como para persuadir, convencer de hacer eso que consideramos correcto. Pero la persuasión es una acción que tiene efecto siempre y cuando se haga de manera personal. Por eso era tan importante la presencia misma del defensor conversando con las autoridades para hacerles saber cuáles eran nuestras dudas, cuáles eran nuestras observaciones al proceso electoral. Bueno, ocurrieron las elecciones, ¿no es cierto? Y el resultado fue, la Defensoría se pronunció sobre la segunda vuelta electoral en un pronunciamiento de 8 puntos, pero los 2 más importantes son estos, que los leo por su trascendencia.
la Defensoría del Pueblo lamenta que se haya perdido la oportunidad de mejorar las condiciones en que se debe llevar a cabo la votación definitiva para los cargos de presidente y vicepresidentes de la República. Declara que de conformidad con las constataciones registradas en su tarea de supervisión electoral, a pesar de ciertos avances parciales, no se ha logrado hasta la fecha avanzar en el cumplimiento suficiente de las 5 condiciones propuestas por la institución, por lo que la jornada del domingo 28 no puede ser calificada como una elección libre y competitiva, en la que los peruanos y las peruanas ejerzan a plenitud su derecho al sufragio. Esto fue un pronunciamiento que resultó sorprendente para muchos, ¿no? La Defensoría estaba diciendo que esas elecciones estaban viciadas y que por consiguiente no podían, en términos políticos y jurídicos, tener efectos de generar un nuevo poder, una nueva distribución del poder, ¿no? En el mismo sentido, se pronunció enseguida la misión de observación de la OEA, que dicho sea de paso, de misión de observación electoral pasó enseguida a convertirse en un espacio de transición política, porque se observó claramente de que ese proceso electoral no había arrojado resultados ciertos, confiables, y por consiguiente esa era una elección viciada, o como dijo el defensor, no puede ser calificada como una elección libre y competitiva. Ahí se dan cuenta, no se está refiriendo específicamente al voto, ¿no? Se está refiriendo, el voto es la consecuencia, se está refiriendo a un proceso en el que no ha habido competencia, en un proceso que ha estado teñido por acciones ilegales en contra de los demás candidatos, por desventajas ostensibles de los candidatos, y por consiguiente, si la competencia no ha sido igualitaria, el resultado no puede ser aceptable. Bien, entonces entrando un poco más el papel de la Defensoría, ¿qué competencias tiene la Defensoría en este tema, ¿no? Entonces, lo que les explicábamos a los ombudsman iberoamericanos era que evidentemente en las democracias todavía precarias, ¿no?, en formación, ¿no?, los derechos políticos estaban continuamente amenazados de distintas maneras, desde proscripciones hasta limitaciones o dificultades para el ejercicio del voto. Todo eso significaba una tarea por realizar de parte de la Defensoría. Las defensorías están encargadas de la defensa de derechos, es decir, le exigen al Estado que respete y que proteja los derechos. No solo que los respete, sino que además realice determinadas acciones para proteger los derechos, ¿no? Y el derecho a elegir, a ser elegido, fundamentalmente eran los derechos que había que cautelar. Y en segundo lugar, de acuerdo a la Constitución, tiene un mandato general de supervisión del cumplimiento de los deberes de función de la administración pública. Y dentro de la administración pública cabe, por supuesto, ubicar a la administración electoral, a los organismos encargados de las elecciones. Por consiguiente, están bajo la supervisión de la Defensoría del Pueblo en relación al cumplimiento de esos deberes y en relación a cómo tratan los derechos fundamentales vinculados al ejercicio político. Dicho sea de paso, aquí un pequeño paréntesis, hubo un presidente del Jurado Nacional de Elecciones que pretendió negarle a la Defensoría del Pueblo esta capacidad de supervisar el proceso electoral. Y en una comunicación escrita, que la tenemos guardada por ahí, lo que decía era que la Defensoría debía, si es que quería participar, que se inscribiera como observador electoral, ¿no? Hay dos errores sumamente gruesos, ¿no? El primero y más obvio es que la Constitución habla de supervisión de toda la administración estatal y no hace ninguna diferencia entre instituciones, ¿no? Dice, estas sí y estas no. Por eso es que muchas veces la Defensoría del Pueblo ha ido y ha tocado la puerta de los cuarteles para ingresar a ver si habían personas que habían sido levadas injusta, indebidamente, o si se producían maltratos al interior de los cuarteles. O sea, nada impide que el ombudsman entre a cualquier entidad pública y haga una inspección para in situ observar directamente o tomar contacto con los presuntos afectados y recoger sus versiones, la información que le permita componer una posición al respecto y emitir un pronunciamiento, ¿no? De modo que, en este caso particular, la Defensoría
no podía dejar de cumplir su función de supervisión por un lado, y por otro lado los observadores electorales no son del Estado, no son entidades estatales, son terceros que además se inscriben, terceros de la sociedad que se inscriben para cumplir esa función de observación electoral. Además, un observador es un actor que dirige la mirada, por supuesto, una mirada acuciosa, comprometida, ¿no?, hacia el proceso electoral, toma nota de lo que va observando, registra todos aquellos eventos que le parecen relevantes, enseguida elabora un informe y ese informe puede contener algunas recomendaciones interesantes. Hemos concluido, porque hemos recuperado todos los informes de las misiones electorales y la verdad que hay un material ahí muy interesante. Hemos hecho un trabajo de recopilación y de estudio y de análisis, porque finalmente esas recomendaciones que hacen los observadores electorales no concluyen en algo, no son recogidos, o no suelen ser recogidos con el mismo interés, o por lo menos no se dice públicamente la recomendación dejada por la misión electoral tal, ¿no?, ha servido para modificar tal norma o mejorar tal práctica, etc. Pero es una fuente de información importante. Entonces, la Defensoría no es observador electoral, la Defensoría no es observador en ningún caso. El que defiende no puede sentarse a observar. El que defiende tiene que realizar actos para evitar o restituir, evitar abusos o restituir el derecho de las personas que han sido abusadas o cuyos derechos han sido menoscabados. Entonces, para realizar este trabajo, se conforma un comité de supervisión electoral. Ese comité, ya dado los años que venimos haciendo este trabajo, elabora alineamientos que actualizamos para cada proceso electoral en relación al principio de neutralidad, en relación a las pautas que hay que observar en las 38 oficinas que tiene la Defensoría durante el proceso electoral, y también para prevenir o gestionar la conflictividad vinculada a las elecciones. También se actualiza desde hace algunos años un documento interesante, que es el mapeo de situaciones que pueden influir negativamente en el proceso electoral. Hemos identificado varias situaciones o actores que en determinadas regiones o localidades tienen una significación negativa. Por ejemplo, las elecciones en zonas donde hay presencia de narcotráfico, o hay trata de personas, o hay tráfico ilegal de madera, o hay contrabando, ¿no? O en aquellos lugares donde ha habido conflictos electorales en elecciones anteriores, o donde hay el mayor número de conflictos sociales en general, ¿no? Es decir, todos estos indicadores, si bien no son indicadores que permitan una correlación de causa-efecto, sí permiten ver que hay una situación especial en determinados lugares donde concurren varios de estos indicadores y por consiguiente nos dan una pista de dónde hay que poner el ojo con mayor detenimiento para prevenir situaciones contrarias al proceso electoral, ¿no? La verdad que es un documento útil. La capacitación de nuestros funcionarios y servidores, para eso hay un módulo de capacitación, y nos ha servido también los módulos de capacitación que tiene el jurado, que tiene OMPE, y finalmente un despliegue territorial, que eso depende en realidad de los recursos económicos con los que se cuente, ¿no? Porque los supervisores son los funcionarios de la Defensoría y los colaboradores son las personas que se contratan especialmente para cumplir esta función, ¿no?, a lo largo de todo el país. Estos son los procesos que hemos supervisado desde el 2000, no hemos estado ausentes en ningún proceso electoral. Algunos de los temas de intervención de la Defensoría: neutralidad, propaganda electoral, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas adultas mayores, personas trans. Nos preocupa también siempre que el voto sea cada vez más informado, ¿no?, o que haya una justicia electoral oportuna, la paridad y la alternancia, las medidas sanitarias ahora. Esos son algunos de los temas de interés para la Defensoría. Y
si vemos el itinerario del proceso electoral, algunos de los momentos críticos también en los que le ponemos una principal atención. Nos importa mucho que los fiscalizadores, por ejemplo, estén debidamente capacitados para que cumplan muy bien su función, ¿no? Igualmente, chequear siempre la cédula de votación, la puesta a cero del sistema, todo el despliegue con muchas pautas de intervención para el día del sufragio, la participación de los personeros técnicos, de los personeros políticos, de los personeros legales, ¿no? También hay un equipo informático que se encarga de ver el tema del voto electrónico y el momento del traslado de las actas, de los anuncios, de los resultados y las protestas y conflictos a que pueden dar lugar estos anuncios y las sucesivas impugnaciones y los procedimientos establecidos en la ley para tramitar estas impugnaciones. Bueno, publicamos hace un mes un informe especial sobre prevención y gestión de conflictos en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Preocupados sobre todo por la suspensión del trabajo en conflictos dado el estado de emergencia en marzo y la posible continuidad de los procesos de diálogo. Estamos hablando de más de 180 conflictos y de 90 mesas de diálogo que en marzo quedaron congeladas. Y muchos de los actores, transcurrido el tiempo, empezaban ya a preguntarse si se iba a mantener la mesa de diálogo, si se podía reiniciar a la distancia, lo cual suponía un desafío tecnológico importante, ¿no? De eso trata este informe. Y agregamos una parte en la que se hace un análisis también de qué podría pasar en el proceso electoral teniendo en cuenta la pandemia y la posibilidad de contagio. Entonces se dio esta recomendación al Jurado Nacional de Elecciones y a OMPE, la elaboración y aprobación de un plan que contemple medidas que prevengan los efectos de la pandemia durante el proceso electoral. Dicho plan debe centrarse en la salud y seguridad de los participantes en las campañas electorales, los ciudadanos y ciudadanas que concurran al acto de votación, los miembros de mesa, personeros, personal del sistema electoral y de las instituciones que participen y o colaboren durante el proceso electoral. Hemos visto que se han dictado ya algunas normas al respecto. Finalmente, vamos entrando ya para terminar en uno de los posibles efectos o una de las posibles consecuencias del proceso electoral, que es el conflicto social electoral, ¿no? Y ahí hay que distinguir entre las incidencias que se presentan a lo largo del proceso, por ejemplo, una mesa que no se instala, una persona con discapacidad que no es atendida adecuadamente porque su mesa queda en el tercer piso, entonces hay que bajar la mesa o ayudarlo a llegar hasta el tercer piso, o como ocurrió en las últimas elecciones, una persona trans cuya apariencia física no correspondía con la foto del DNI y por consiguiente ahí se produjo una duda sobre si se trataba de una suplantación o quién era esa persona, si correspondía o no al que aparecía en la foto. Entonces esos son problemas que hay que resolver con anticipación, pero también capacitar para que se puedan resolver en el momento mismo en el que se presentan durante el proceso electoral, para tener el menor número de tropiezos, de inconvenientes en el proceso. Entonces nosotros definimos un conflicto electoral como un proceso social y político complejo. Aquí hemos agregado político porque es evidente. Normalmente definimos el conflicto como un proceso complejo, ¿no? Pero aquí evidentemente el componente político es muy importante. En el que un sector de candidatos, dirigentes, militantes o adherentes, es decir, los actores principales desde la sociedad o movimientos políticos objetan aspectos centrales del proceso electoral. Los objetan respecto al comportamiento de las instituciones del proceso electoral. Y esta objeción pone en riesgo la obtención del resultado. Es decir, no es una objeción que se canalice por los procedimientos legales establecidos, sino que es una objeción que se expresa en el espacio público de manera directa y en algunos casos recurriendo a actos de fuerza,
actos de fuerza, pueden llegar incluso a violencia directa como la quema de ánforas o la retención o secuestro de funcionarios de OMPE o del jurado, altercados con la Policía Nacional, que se derivan incluso o se extienden hacia otros aspectos, otras demandas y otros espacios de confrontación. Conflictos electorales mismos, esos que han durado algún tiempo, ¿no es cierto?, son 47 conflictos electorales desde el 2008 hasta el 2020. En esto siempre hemos sido muy cautos de que cualquier episodio de violencia pasajero no lo podemos registrar como un conflicto electoral, ¿no? Lo registramos como una incidencia, como un caso en el que se han presentado un hecho de violencia, pero un conflicto electoral necesita de más elementos, entre ellos la continuidad de la controversia, la continuidad del aspecto en disputa, ¿no? La persistencia de los actores sociales o políticos de mantener esa demanda, esa observación, ese cuestionamiento a lo largo del tiempo, y que puede además en simultáneo recurrir, y esto es lo que siempre pasa, recurren a los procedimientos legales, porque no rompen con la legalidad, pero simultáneamente realizan actos físicos de fuerza, ¿no?, para presionar a la autoridad electoral y generan una situación de zozobra en determinados lugares, que algunas veces terminan con la anulación de las elecciones en esa zona, y esto generalmente ocurre en elecciones regionales y locales. No es tan frecuente en las elecciones generales. Otro aspecto de la gestión de conflictos es que hay que analizar actores, hay que analizar problemas, procesos, contextos y la historia. Esto es, digamos, el análisis básico, indispensable para saber si algo es un conflicto o si es que tiene elementos que en el corto plazo pueden derivar en un conflicto social. Recordemos que por el corto tiempo en el que se desarrolla un proceso electoral, las cosas ocurren aceleradamente. Por eso es que hay que tener una atención concentrada en cada uno de los actores. Y a eso ayuda mucho hacer un análisis de actores con anticipación, ¿no? Es decir, de los candidatos, de las organizaciones, en fin, de todos los actores primarios que podrían intervenir en un conflicto social, incluidos medios de comunicación, incluido también, como he mencionado, en el mapeo de situaciones que pueden influir negativamente, esos actores que están en las sombras, pero que financian candidatos o que a través de ellos pretenden tener una cabecera de playa en el Congreso o en el propio Poder Ejecutivo. Los problemas, que son los motivos de la controversia, que en algunos casos son problemas que tienen una respuesta legal, ¿no?, y por consiguiente un canal también legal, y los problemas que son más de orden político, ¿no? En este caso, los problemas, al momento de resolverlos, no se puede separar completamente lo jurídico de lo político, ¿no? Ni tampoco subordinar lo jurídico a lo político, ni a la inversa. Los procesos que ya he mencionado, que pueden ser pacíficos, pueden ser violentos, pueden ser formales por las rutas legales o pueden ser informales por las vías de hecho. Los contextos, que es muy importante, los contextos son muy variados. Hay zonas del país donde la institucionalidad es mayor y por consiguiente hay más garantías para que el proceso se desarrolle adecuadamente, y hay zonas en las que tradicionalmente, ¿no es cierto?, el Estado no está tan presente y las elecciones siempre han sido controversiales. Y donde además la formación y la cultura política también es muy dispar a lo largo de todo el país. El contexto de la pandemia es algo que desde luego hay que tomar en cuenta. Y la historia, que siempre en estos casos ilustra, aunque no determina, pero sí nos provee de algunas referencias importantes para saber cómo movernos, porque hay rivalidades políticas muy antiguas que se pueden reeditar en las elecciones sucesivas. Hay también simpatías
locales y regionales que se mantienen a lo largo del tiempo, aunque eso ha cambiado mucho en el Perú, ya no se puede hablar de que una región norte o sur sea bastiones de determinados partidos, eso está muy cambiado. Esta rivalidad Lima-provincias, que es algo que no se ha amainado y no es posible que sea mientras esas enormes diferencias se mantengan entre una capital macrocefálica y varias ciudades que tienen pues 1/10 de su población, ¿no? Y la enorme diversidad cultural que hay en el país. 55 etnias distintas, ¿no? Miles de comunidades, 80.000 centros poblados, es decir, todo eso constituye un desafío comunicacional para los organismos electorales, pero también para los propios partidos y los propios candidatos, ¿no? De tratar de hacer llegar sus mensajes hasta ahí. Cuando mencionábamos pueblos indígenas, por ejemplo, es objeto de preocupación de la Defensoría que con la debida anticipación la información llegue hasta los pueblos indígenas, no solamente respecto de cómo participar en el proceso electoral, sino sobre todo los mensajes de los candidatos puedan llegar hasta ellos, ¿no? Recordemos que los pueblos indígenas no tienen propiamente una representación en los últimos congresos, ¿no? Y menos aún los indígenas amazónicos. Solo en una ocasión ha habido un congresista de origen amazónico indígena, ¿no? Todos los demás han sido representantes de las zonas más urbanas, citadinas, de las ciudades amazónicas. Pero esos 400.000 indígenas amazónicos que existen, de los cuales votarán 200.000 o irán a votar menos aún, entonces, dado que es un bolsón pequeño de votos, relativamente pequeño de votos, ¿no es cierto?, entonces no llegan a colocar representantes en el Congreso de la República. Entonces hay que tratar de informar lo más posible a este sector de los votantes y también ubicar las mesas de tal manera que se pueda ejercer el voto, porque quienes hemos transitado por estas zonas sabemos lo difícil, lo extraordinariamente difícil que es movilizarse, ¿no? Por río son a veces horas o días para llegar hasta un determinado lugar. Entonces, colocar una mesa en un lugar equidistante es una estrategia, pero también tendríamos que pensar en algunas otras formas que faciliten el voto de los ciudadanos de los pueblos indígenas. Y ya para ir terminando, ¿qué características tiene este tipo de conflictos, ¿no? Para empezar, los hechos que se presentan están regulados en normas, tendrían que estar, porque los procesos electorales tienen una regulación muy minuciosa, dado justamente el segundo aspecto o la segunda característica de que la suspicacia es la regla, ¿no? Hay una hipersensibilidad porque estamos en una competencia y por consiguiente en la competencia siempre la malicia respecto de las acciones del competidor está muy presente. ¿Qué puede estar haciendo? ¿Qué movidas? ¿Qué jugadas? Que afecten los intereses y que desnivelen la competencia. Entonces, la suspicacia no es una excepción, como en otros casos, sino más bien es una regla general y generalizada, ¿no es cierto? Los procesos electorales son siempre situaciones que tienen estas características. Y si bien están regulados por normas, ¿no es cierto?, prevalece el principio de legalidad, ¿no? Y esto resta posibilidades a una negociación, no se han visto, no hay mesas de diálogo para resolver problemas electorales, se pueden hacer determinadas negociaciones en relación al control de la violencia, por ejemplo, y ahí es muy importante el papel que pueden jugar los policías entrenados para esta función, ¿no? Recordemos que la Policía Nacional no resuelve conflictos, pero sí está obligada a comprender la conflictividad social y por ende tener una participación adecuada, sin uso desproporcionado de la fuerza que complique más la situación, y con algunos de sus integrantes
con habilidades negociadoras para controlar la violencia en el momento en que se presente. ¿Ok? Pero después esto está regulado por normas, ¿no? Regulado por normas. El margen de negociación es en realidad pequeño. Las militancias, además, cuando se producen estos hechos, están enfervorizadas y se guían por consignas, actúan en bloque. No es un momento de razonabilidad, nadie puede esperar que en esas circunstancias prevalezca, digamos, la prudencia, el diálogo. Hay que intentarlo, por supuesto, para controlar sobre todo la violencia, pero intentar resolver esto es bastante difícil por las vías de la negociación, porque son momentos en los que el que se siente derrotado, el que se siente perdedor, ¿no es cierto?, va a actuar de una manera irracional y basado en una consigna. ¿Hay un uso intensivo de medios de comunicación? Sí. Los medios de comunicación formales e informales juegan un papel muy importante en los procesos electorales, ¿no? Y no necesariamente es un papel transparente y sano. A veces se convierten en actores que actúan mercenariamente a favor de algunos candidatos, ¿no? Y que pueden estar formando o deformando opinión pública, inventando historias con fake news, etcétera, en lo cual también contamina el proceso electoral. El Estado tiene que estar preparado para conjurar ese tipo de situaciones. Y sin duda lo que corresponde es adelantarse con buena información. Lo mismo que en el caso de la pandemia. Circula tanta información sin ningún fundamento que al Estado le corresponde transmitir la información con base científica, con base técnica. En este caso, transmitir a tiempo la información con base jurídica y con base de razonabilidad política, ¿no? Permitirá ir desinflando todos los fake news o los bulos que se vayan armando en los medios de comunicación. Y finalmente, el efecto de una elección dudosa es lo que menos queremos, pero se deja sentir a lo largo de la gestión de esa autoridad, ¿no? Todo aquel que ha sido elegido en condiciones no competitivas, con malas artes, apelando a ciertas mañas, etcétera, queda impregnado de esa mala práctica y su gestión estará siempre puesta en cuestión, en duda. Es decir, tendrá un punto de partida de una legitimidad bastante pequeña y pobre. Y la última lámina, esto es lo que solemos hacer en los procesos electorales, ¿no es cierto? Para prevenir, monitoreo, ¿no es cierto? Reportes, boletines, coordinación con las 38 oficinas, y esto es además lo que ponemos a disposición del jurado y de OMPE para realizar conjuntamente su trabajo, para apoyar el trabajo del sistema electoral. Las coordinaciones con misiones electorales, con las demás entidades estatales, analizamos con anticipación los actores que pueden generar algún tipo de conflictividad, analizamos las normas también que puedan ser observadas, cuestionadas y que pueden ser consideradas injustas o que desnivelan la competencia electoral según la mirada de los candidatos. Hacemos un análisis político lo más objetivo posible. La Defensoría no es una institución política en el sentido de que pretenda el poder o que luche políticamente, pero sí es una institución política como lo son todas las instituciones que aparecen en la Constitución, una institución política que tiene la obligación de interpretar el tablero político para tomar sus propias decisiones. Intervenimos frente a las quejas y pedidos que puedan presentar los candidatos, los militantes, los ciudadanos en general, ¿no? Y también, si observamos algo que nos parece irregular, podemos intervenir de oficio. Colaboramos con la policía en el control de la violencia. Nos interesa, y aquí hay una práctica continua, de poder revisar los planes de operaciones de la Policía Nacional para ver cómo tienen pensado, cuál es la estrategia de intervención, de protección, de mitigación de alguna situación difícil.
reuniones de trabajo multiinstitucionales. Felizmente, el jurado tiene este antecedente importante de reunirnos en las instituciones en un espacio de intercambio de información, ¿no es cierto?, que es muy útil, muy, muy útil. Esperemos que esto se repita o se reedite para que podamos estar reunidos compartiendo información, y emite pronunciamientos la Defensoría en relación, en general, a lo que viene observando en el proceso electoral y que represente afectaciones a los derechos, en cuyo caso hará pronunciamientos con recomendaciones, advertencias, recordatorios de deberes de función, pero también en el caso de los conflictos sociales deja sentada su posición sobre lo que se puede hacer. Y una vez concluido el conflicto, en la fase del postconflicto, hacemos un seguimiento de las decisiones del jurado, un informe sobre la supervisión electoral, en el que se plantean recomendaciones para el mejoramiento en elecciones futuras, y se seleccionan algunos temas de investigación ya más propiamente de los conflictos electorales, para ver de tratarlos a través de informes defensoriales en adelante. Ok, eso es, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Rolando Luque Mogrovejo. A continuación vamos a dar pase a las preguntas que se han formulado en el chat para que puedan ser absueltas. Una de las primeras preguntas que tenemos es formulada por el señor Di Stéfano Pedro Palpán Luna, quien indica que por qué no se unifican las metodologías de la Defensoría del Pueblo y la PCM en la cuantificación de conflictos. Preferiría anotar todas las preguntas, o por lo menos las 5 primeras. ¿Sí? Ya, está bien. Y la segunda es, ¿por qué falta coordinación de la actuación de los defensores con los organismos electorales, sobre todo con el Jurado Nacional de Elecciones y OMPE, día en la hora de la jornada electoral? Y hay otra del señor Roger Isaías Guamaní, dice, en parte de su exposición mencionó las dificultades que tienen los pueblos indígenas para elegir y ser elegido en un proceso electoral en el Perú. Y esto me hace traer en acotación que justamente antes que se desarrollen las elecciones regionales y municipales del 2018, se eliminaron los movimientos locales para el fortalecimiento de los partidos políticos, lo cual se podría considerar como un trabajo a largo plazo. ¿Cuál ha sido la posición de la Defensoría del Pueblo para ¿Cuál ha sido la posición de la Defensoría del Pueblo para efectos del cumplimiento de esta ley y en el corto plazo esta medida? Esas son las preguntas que hasta el momento se han formulado, doctor. Ya, no llegué a escuchar bien la tercera pregunta, pero bueno, ¿por qué no se unifican las metodologías de registro de conflictos? Se pregunta una persona. A ver, 2 ideas al respecto. La Defensoría empezó este trabajo en marzo del 2004, cuando en realidad no había ninguna capacidad instalada en la materia en todo el Estado nacional, ¿no? Más adelante se creó una pequeña unidad, pero no era una unidad para gestionar conflictos, sino para hacer unos estudios sobre potenciales conflictos en 4 regiones del país. Es decir, el gobierno nacional ni los gobiernos regionales y locales han estado organizados para enfrentar la conflictividad social. La Defensoría fue la primera institución que se dio cuenta de esto y fue generando una política al respecto, un marco conceptual, instrumentos para intervenir y además una incidencia directa en el Estado para que se convenciera de que allí había un campo de acción muy necesario para hacer avanzar la democracia y para resolver problemas de la población. Eso se fue logrando progresivamente. Incluso hay un estudio que demuestra que cada vez que había un conflicto social muy grande, muy sonado, incluso con varios muertos y heridos, el Estado enseguida invertía un poco más en hacer crecer sus oficinas de gestión de conflictos sociales, ¿no?
De modo que esa ha sido una tarea más bien de persuasión de la Defensoría hacia el gobierno nacional muy insistente, ¿no? Y yo creo que eso ha dado lugar a la creación en el 2012 de la experiencia más importante que ha tenido el Poder Ejecutivo, que es la Oficina Nacional, la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, ¿no? Donde se creó un alto comisionado. Eso se desarmó y se creó el Viceministerio de Gobernanza Territorial, que tiene 3 secretarías. Una de ellas es la Secretaría de Gestión Social y Diálogo. Es decir, el tema del diálogo desde el Ejecutivo está ahora en esa secretaría. Ok, entonces, en los tiempos, la Defensoría empieza primero y luego el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando la Defensoría empieza su trabajo, diseña un sistema de monitoreo, y los sistemas de monitoreo no son solamente software para recoger información y clasificarla. Tiene una base conceptual, hay un debate primero, desde la definición de conflicto hasta todas las demás categorías, ¿no es cierto?, que se utilizan. Entonces ya hubo un trabajo avanzado más con una tipología propia y además a nivel nacional. La presidencia del Consejo de Ministros en ese momento sacaba un reporte, pero era un reporte de los conflictos de los que tenía conocimiento el Poder Ejecutivo. Allí no estaban los conflictos con gobiernos regionales, con gobiernos locales, no estaban los conflictos electorales, los conflictos comunales. Es decir, había una variedad de conflictos que no eran parte de la tipología de PCM. En segundo lugar, la definición misma de conflicto de PCM está muy vinculada a los actos de violencia. Y dicen, es conflicto aquello que puede representar una amenaza para la gobernabilidad, una amenaza para el funcionamiento de las instituciones, etc. Bueno, en el caso de la Defensoría, la violencia no es un elemento definitorio del conflicto. Los conflictos pueden ser pacíficos, y de hecho, más del 50% de los conflictos en el Perú son conflictos pacíficos, donde hay marchas, pueden haber plantones, pueden haber expresiones muy enérgicas de parte de la sociedad, pero no necesariamente violencia. Más bien la violencia es un elemento que hay que conjurar, es un elemento tóxico, negativo en el conflicto. Por consiguiente, no puede pasar a ser un elemento definitorio del conflicto social. Entonces, ahí también hay una diferencia porque en ese caso, al ser solamente los casos violentos, se reducía el número. Y la tercera diferencia es que la Defensoría del Pueblo definía conflictos, y dentro de los conflictos hablaba de los conflictos latentes y los conflictos activos. En el caso de PCM, subdividieron el conflicto en controversias, diferencias y conflictos. Por consiguiente, el número de conflictos se reducía a la quinta parte de lo que registraba la Defensoría del Pueblo. Y por último, siempre es muy importante que una institución desde fuera del poder político supervise, registre y dé cuenta de los hechos. Creo que esta independencia hace más confiable los datos para todos, porque recordemos que el gobierno nacional, así como los gobiernos regionales y locales, son actores primarios en los conflictos sociales. Por consiguiente, el actor primario registra y hace su propio reporte y publica sus propios datos. De la misma manera, las empresas harían eso, o las propias organizaciones sociales. En el caso de la Defensoría, es un órgano constitucional autónomo. No depende del Congreso de la República, no depende del Poder Ejecutivo, no depende del Poder Judicial, de ninguna otra institución. Entonces, eso eleva la garantía de la confiabilidad de sus datos, lo cual no quiere decir tampoco que el trabajo sea perfecto, de ninguna manera. Es muy difícil recoger buena información en el Perú. O sea, hay problemas de transitabilidad nomás que son muy fuertes para poder llegar a lugares alejados. La Defensoría tiene un sistema de protección de derechos itinerantes, es una de nuestras ventajas. Unidades móviles que se desplazan hacia lugares alejados, y en esos viajes se aprovecha para recoger información directamente de los actores sociales, o si hay actores empresariales o el poco Estado que haya en el lugar, se aprovecha para recoger esa información. Por eso es información de fuente primaria, no son informaciones que provengan de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, esas son las diferencias, y preferiríamos un Estado en el que no haya un registro único de los conflictos, y menos aún
si ese registro único está en manos de quien puede ser un actor primario en el conflicto social. Bien, hay otra pregunta. Sí, sobre la coordinación. Yo creo que a lo largo de estos años en los que la Defensoría supervisa los procesos desde el 2000, hemos tenido un progresivo acercamiento y un intercambio cada vez más útil de conocimiento con las instituciones del sistema electoral. En las últimas elecciones, por ejemplo, y veo que aquí está Aldo Huamán, hemos estado en COPE reunidos, compartiendo mucha información, cada quien desde el ángulo de sus funciones aporta y nos permite comprender este fenómeno poliédrico de las elecciones que tiene tantas caras y tantas maneras de entender esas caras. Entonces, verlo solamente desde la perspectiva del jurado, desde la perspectiva de OMPE, puede ser un error estratégico. Yo creo que lo que corresponde es tener reuniones periódicas para alimentarnos mutuamente de esa información. Y de esa manera, en el conocimiento mutuo, ¿no es cierto?, y en los aportes de información, vamos afinando la coordinación para la parte más operativa. Es decir, ¿qué vamos a hacer en el día de las elecciones, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo reconocernos entre sí? ¿Dónde va a estar la Defensoría? ¿Dónde va a estar los fiscalizadores? ¿Cómo debe ser el trato entre la Defensoría y los fiscalizadores? ¿No? Y esta es una institución que está diseñada para colaborar. Por consiguiente, no realizaría su mandato si no colabora, pero es un colaborador crítico también. Y la palabra crítica no hay que verla con preocupación, porque criticar es solamente poner en evidencia aquello que nos parece que está mal para modificarlo, para cambiarlo. La crítica es lo que hace mover y perfeccionar las cosas, ¿no es cierto? En consecuencia, los canales adecuados, si son discretos mejor, yo soy partidario de eso que suelo llamar la eficacia de la discreción, ¿no es cierto? Es decir, hablar directamente con la persona encargada para que se corrija aquello que nos parece que está funcionando mal, sin hacer tanto aspaviento público, ¿no? Lo importante es garantizar el proceso. Y en consecuencia yo creo que este acercamiento puede permitir, puede potenciar el trabajo de las instituciones y garantizarle al ciudadano una elección más limpia. Ahora, en relación a los pueblos indígenas, no llegué a entender bien la pregunta porque se interrumpió la comunicación, pero reitero mi preocupación, ¿no? Yo creo, fíjense ustedes, ahora en el contexto de la pandemia, así como hay comunidades en aislamiento, pueblos en aislamiento que están protegidos por una ley especial, ¿no es cierto? En Madre de Dios, por ejemplo, aparecen cada cierto tiempo en las riberas de los ríos cuando tienen problemas de alimentación, por ejemplo, pero son extremadamente frágiles porque al contacto con una persona como nosotros, por ejemplo, pueden enfermar fácilmente y no han desarrollado un sistema inmunológico que combata nuestras enfermedades, ¿no? Entonces son personas que hay que cuidar especialmente y por eso hay una ley que protege a los pueblos en aislamiento o en contacto inicial, ¿no? Bueno, yo quería hacer la metáfora o el símil de, así como hay estas poblaciones, de la misma manera, aquellos que no están conectados ahora, en los tiempos actuales, con el Internet, equivalen a una comunidad en estado de aislamiento informático, llamémosle así, ¿no? Y lo hemos visto en la pandemia, ¿no es cierto? En aquellos lugares donde no llega la información, donde lo que llega, y si llega es muy poco, y además la fuente no es confiable de información, se toman decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas no son museos etnográficos, ¿no? No son pueblos museo a los que hay que ir a visitar para enterarse de cómo fue el pasado. No, son personas del presente con derechos fundamentales que deben ser respetados y por consiguiente deben estar conectados también a la modernidad para que tomen sus propias decisiones. No se trata de invadir, no se trata de integrar a la fuerza a nadie, se trata de poner sobre la mesa los elementos
que permitan mejoramiento de su propia condición de vida. Porque si uno ve, la expectativa de vida es mucho más baja que la de las zonas urbanas, y además están expuestos a enfermedades que no pueden ser curadas con el sistema de salud en el que están. Pero para eso, fíjense ustedes la importancia del poder político. O sea, para tener una posta en algún lugar, o tener una buena escuela con educación intercultural bilingüe en algún lugar, tiene que haber alguien que abogue por ellos. Tiene que haber un gestor político, tiene que haber un representante que lleve la voz del pueblo indígena a los estamentos donde se toman las decisiones. Eso es lo que queremos contribuir a garantizar, que por lo menos uno o dos, de acuerdo a la información que pueda llegar hasta ellos, represente a los pueblos indígenas amazónicos en el Congreso de la República. No hay cuota al respecto, pero lo que puede haber es una difusión de información, una promoción de los derechos de participación, de modo tal que esta posibilidad de llegar al Congreso se incremente. Doctor, hay una última pregunta de la Sí. señorita Milagros Elizabeth Valera Liberato. ¿Usted se considera que se debe elaborar un conjunto de estrategias de prevención en la gestión de conflictos sociales, teniendo en cuenta el actual contexto que está atravesando el país por el COVID-19, evitando de esta manera que un conflicto social se convierta en un posible conflicto electoral en las elecciones generales del 2021? Sí, desde luego. Yo creo que debemos procurar llegar a las elecciones con el terreno más parejo posible. Ahora, la pandemia tiene también el efecto de disminuir las movilizaciones y las expresiones públicas. Nosotros no hemos dejado de monitorear la conflictividad desde marzo en adelante, pero evidentemente casi no han habido nuevos conflictos sociales, ¿no? Pero ¿qué han habido? Nuevas formas de expresión de la conflictividad social que las hemos registrado en un reporte especial aparte, en 4 campos. Personal de salud reclamando por elementos de bioseguridad, por mejor infraestructura, medicinas, oxígeno, etc. Trabajadores de las compañías mineras, porque no se aplicaban adecuadamente los protocolos y empezaron a contagiarse por miles, ¿no es cierto? En el Perú hay 208.000 trabajadores mineros, y hasta donde se veía la cifra iba creciendo de contagios, ¿no? 3.000, 4.000 contagios, 5.000 contagios. Y generalmente las empresas mineras han tenido situaciones de tensión con las comunidades aledañas, pero en este caso han sido con sus propios trabajadores, ¿no? El tercer ámbito, los penales. El hacinamiento de los penales y el obvio contagio que se iba a producir ahí derivó en enfrentamientos, en motines y en muerte de personas. Y luego la decisión sí de empezar a deshacinar más o menos los penales para dar una cierta holgura y que disminuyeran los contagios, ¿no? Y el cuarto ámbito de tensión social y de demanda nuevo dentro de la pandemia ha sido el de los traslados humanitarios, ¿no? Por las limitaciones en la organización del traslado y también por un fenómeno sociológico muy interesante, del cual pocos se han percatado, que es el de la migración de personas que ya radicaban en la ciudad, en esta ciudad, en Lima, en Trujillo, en Arequipa, ¿no es cierto? No son personas a las que la pandemia encontró en ese lugar y los dejó varados. No, sino son personas que ya radicaban en esas ciudades, pero cuyos recursos económicos se fueron agotando y entonces tuvieron que recurrir a sus redes familiares o amicales de los lugares de orígenes de su familia, de los lugares de origen de sus familias. Entonces, a eso califica como migración económica, migración por razones sanitarias, en búsqueda de un lugar donde sobrellevar la pandemia de mejor manera. Entonces, en el tránsito, que muchas veces ha sido caminando, han tenido problemas de permanencia en determinados pueblos de donde han sido expulsados. No les permitían el ingreso. O llegaban a determinado lugar y el gobernador regional de ese lugar no había organizado la recepción de estas personas para colocarlas en alojamientos
y que pasaran a cuarentena. Eso también ha sido motivo de una tensión social que se ha producido en estos 4 ámbitos que le menciono. Ahora, entonces, hay una ventaja de que la pandemia ha reducido las expresiones de protesta pública, ¿ok? Pero se pueden presentar y se pueden activar también. Siempre hay grupos que van más allá de lo razonable. Si no, veamos las barras y las hinchadas de algunos clubes que han salido irracionalmente a juntarse, a mezclarse entre sí y a contagiarse, ¿no? Igual puede ocurrir también durante la campaña. Entonces, cuando usted dice, Milagros, hay que tener protocolos y una estrategia, desde luego. Eso es claro, eso es parte de la recomendación que ha hecho la Defensoría. Y sí sería muy importante que pudiéramos trabajar en conjunto esos protocolos, ¿no? Tener reuniones de revisión de los protocolos, pero lo más pronto posible, de manera tal que cada institución ya tome sus propias previsiones y empiece a trabajar en la misma dirección. Bien, se agradece la intervención de todos los participantes y a continuación voy a ceder el uso de la palabra a nuestro director, el doctor Yuri Chetman Olachea, para el agradecimiento respectivo. Doctor. El micrófono, doctor. Muchas gracias, Mayori. La verdad que excelente ponencia del doctor Rolando Luque Mogrovejo, muy didáctica. Algo que hemos sorprendido es la forma como ha intervenido en la historia de la Defensoría del Pueblo en los procesos electorales. Yo creo que este proceso que se viene en el 2021, por su naturaleza, por su complejidad, va a ser un poco difícil y dificultoso, pero seguramente ya están planificando de la manera mejor para poderlo llevar, conducir y hacer una supervisión correcta. Si compartimos el diploma, por favor. Muchas gracias, doctor Rolando, por excelente exposición. Creo que todos los participantes, casi 100, han podido disfrutar de su información y todo lo que significa el papel de la Defensoría del Pueblo. En nombre del Jurado Nacional de Elecciones de la Escuela Electoral y Gobernabilidad, en reconocimiento a su valiosa participación como expositor a la Conferencia Magistral Prevención de Conflictos Sociales, le otorgamos este diploma como expositor a nuestro curso de especialización, prevención y gestión de conflictos socioelectorales que ha culminado, y también tenemos invitados de estos programas electorales que también hemos aprovechado de invitarlos. Muchas gracias, doctor Rolando Luque, nuestro afectuoso saludo a usted y a la Defensoría del Pueblo por participar en este importante curso, donde se encuentran alumnos de todo el país. Creo que la información, los conocimientos, los casos que usted ha mostrado muestran su gran experiencia durante los últimos 20 años de Defensoría del Pueblo y viendo conflictos sociales. No sé cómo estará la salud, pero con tanto conflicto a veces uno se estresa, y de verdad que es admirable que durante 20 años no se estrese, pero vamos a ir a darle y seguramente con ánimos. Muchas gracias, doctor Rolando Luque Mogrovejo, un fuerte abrazo y cuídense todos. Muchas gracias. Le agradezco mucho el diploma y las palabras de cierre que ha tenido usted. Ha sido un verdadero gusto haber colaborado con el Jurado Nacional de Elecciones y con su escuela electoral. Muchas gracias. Y siempre nuestro afectuoso saludo al docente de este programa y conductor, nuestro docente Aldo Guamán, que está presente, siempre atento a nosotros, y siempre mi reconocimiento, profesor Aldo Guamán. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos y cuídense mucho, cuídense mucho. Muchas gracias, ya estaremos dando noticias sobre la graduación del curso de especialización, que va a ser una bonita ceremonia. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Buenas noches con todos. Hasta luego.